En la prosecución de esto que hemos decidido incorporar, que son las videoclases, hoy vamos a hablar de los seguros sobre la responsabilidad civil. Ustedes que han estado analizando ya el material y han trabajado y han hecho ejercicios, se han encontrado con una rama que se denomina responsabilidad civil, que forma parte de varios de los productos de seguro, más allá de ser una rama en sí misma. Nosotros vamos a dar la explicación en este caso solamente de lo que es el funcionamiento de la rama y que es valedero absolutamente para cada vez que se aplique la rama responsabilidad civil dentro de un producto o de otra rama específica, como por ejemplo pasa en la rama de automotores. La rama responsabilidad civil tiene un soporte jurídico que está basado en los artículos 1109 y 1136 del Código Civil, que empiezan con la obligación de no dañar, todo aquel que haya ocasionado injustamente un daño a un tercero debe repararlo en forma económica, etcétera, etcétera. Vale decir que son casos que se dilucidan en la justicia civil, llegado el caso en que no se pudiera cumplimentar o no se reparara efectivamente el daño propuesto. La responsabilidad civil dice que tiene las siguientes características. La gente piensa que es un seguro para pagarle a un tercero. No está tan alejado de la realidad. Lo que pasa es que ese tercero lo que está pretendiendo es, a través de alegar que yo supuestamente le he hecho un daño, o mis dependientes o mis cosas le han ocasionado un daño, me reclama para que yo haga la reparación de ese supuesto daño, para lo cual la compañía va a tener que realizar toda una serie de pedidos de prueba a los efectos de determinar si realmente he sido responsable o mis dependientes o cosas han sido responsables de esto. Por ello es que tiene dos tipos de clasificaciones de acuerdo a cuál es el factor de atribución de responsabilidad de las personas o de acuerdo a cómo se configura la relación entre el asegurado y el damnificado. Según el factor de atribución, y esto tómenlo como una regla mnemotécnica, la responsabilidad civil puede ser subjetiva u objetiva. Subjetiva es sujeto, objetiva es objeto. Por ello es que dice que la responsabilidad civil subjetiva es aquella en la cual el asegurado, sus dependientes, sus hijos, personas físicas, le realizan un daño a una tercera persona en su propia persona o en sus bienes. Esto es el daño ocasionado por una persona hacia otra o hacia los bienes de otra. En este tipo de casos de responsabilidad subjetiva, la carga de la prueba la tiene el damnificado, o sea, tiene que demostrar efectivamente que el asegurado, sus dependientes o sus hijos le han ocasionado un daño que le ocasiona un perjuicio económico. En el caso de la responsabilidad civil objetiva, es el daño ocasionado por o con la cosa objeto del seguro, donde el asegurado, para liberarse de culpa o de la responsabilidad, tiene que mostrar que hay culpa de la víctima. Vamos a ver un ejemplo de cada caso porque siempre con los ejemplos queda un poco más clara la teoría. Todo accidente de tránsito tiene un componente subjetivo y un componente objetivo. El objetivo es que el daño está ocasionado con la cosa, que sería el auto. El subjetivo es que ese auto lo maneja una persona, o sea, todavía no es el auto fantástico, no anda solo, por lo tanto hay una persona que lo maneja, que es la que ocasiona el daño. Siendo que es una persona la que ocasiona el daño, debe hacerse responsable. Pero he aquí el tema, la otra persona damnificada tiene que demostrar que mi dependiente o mi auto ha sido el que lo ha atropellado o el que lo ha chocado. Vale decir que tiene que demandarme o hacer una gestión por la vía administrativa demostrando que ha sido así. Para que esto se pueda dar, siempre se dice de que tiene que confluir una serie de circunstancias. La primera es que exista un hecho generador. Este hecho generador debe ser injusto y necesariamente tiene que haber producido un daño sobre la persona o sobre las cosas de la persona. Porque si yo tengo un hecho generador que no ha producido daño o tengo un daño que no es producto de este hecho generador, necesariamente no tengo la responsabilidad que corresponde. Ahí es donde aparece el tercer elemento que se llama factor de atribución de la responsabilidad. Para ello tiene que existir entre los dos lo que se denomina el nexo causal.
conste que dije causal y no casual, porque no es una casualidad, es una causalidad. Este nexo causal es el que determina que el hecho generador ha ocasionado un daño. Pero no alcanza todavía con esto, sino que hay un cuarto elemento que es el factor de atribución de la responsabilidad. Por esto de que la subjetividad y de la objetividad. Si bien dijimos, ocasiona un hecho generador, que hay un daño y hay un nexo causal que une estas dos partes y el factor de atribución se determina que es de mi responsabilidad, en la subjetiva específicamente es que el damnificado aporta todas las pruebas dejando demostrado de que el asegurado o sus dependientes o sus hijos, sea una persona física, ha ocasionado el daño. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la objetiva? En el caso de la responsabilidad objetiva, que dijimos que es el daño ocasionado por o con la cosa objeto del seguro, la carga de la prueba está al revés, porque dice que el asegurado es el que tiene que demostrar que hubo culpa del tercero. Entonces yo les voy a poner un ejemplo muy cordobés. Vamos a suponer por un instante que yo tengo un complejo de cabañas en Tras la Sierra, que ese complejo además tiene una pileta de natación. Todo ejemplo, no tengo absolutamente nada, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, en esta pileta de natación yo tengo un cerco perimetral, tengo puerta en la cual la cierro con un candado a la noche, tengo un cartel que me indica los horarios de utilización y tengo contratado además un guardavidas en esos horarios. Dijo guardavidas y no bañero porque una vez a un guardavidas le dije así y me dijo bañero el que limpia los baños, yo me dedico a guardavidas. Entonces, guardavidas es el término correcto para mí. Resulta ser que vienen 4 cordobeses que ustedes saben que les gusta tomar bien el Fernet con coca, se pasan de vuelta tomando y a las 2 de la mañana dice vamos a refrescarnos a la pileta. Entonces uno dice la pileta está cerrada, no importa, saltamos el alambrado. Entonces saltan el alambrado, se meten a la pileta, uno de ellos se golpea con el fondo y se muere. Entonces los hechos son, el predio es mi propiedad, sí es de mi propiedad. ¿La pileta está dentro del predio? Sí, la pileta está dentro del predio. ¿Las personas estaban alquilando una cabaña? Sí, estaban alquilando una cabaña. ¿Hay responsabilidad de mi parte? No hay responsabilidad de mi parte. ¿Por qué? Porque yo arbitré todos los medios necesarios para que no ocurriera ningún tipo de accidente con las personas que van y se alojan en ese espacio. Personas que no tenían nada que hacer o no estaban dentro de sus cabales lógicos, sorteando o violando todas las medidas de seguridad que yo procuré establecer, ocasionaron un propio daño contra su persona, generando una lesión o el fallecimiento. Otro ejemplo muy clásico que tenemos, pero a cotidiano, y lo podemos ver siempre, son los ascensores. Ustedes observan que cada vez que suben un ascensor, miran y el ascensor dice, acá en este ascensor pueden subir 4 flacos. ¿Por qué 4 flacos? Porque dice 4 personas o 300 kilos, o sea, son personas de 75 kilos. No entramos en esa categoría, o sea, todos los gordos estamos afuera. Entonces, si suben 7 personas y el ascensor se cae, el consorcio va a decir, hubo culpa de la víctima. ¿Por qué? Porque habiendo establecido una norma de que no se puede exceder del peso determinado, subió más cantidad de gente y provocaron la caída del ascensor que consecuentemente deriva en un daño. Esa es la forma en la cual en la responsabilidad objetiva el asegurado se libera de la responsabilidad. Cuando no pueda liberarse, la compañía va a salir a indemnizar. ¿Cuándo no va a poder liberarse? Si en el ejemplo de la cabaña se ahoga a alguien durante el horario de utilización porque el guardavidas estaba distraído y no se dio cuenta y se lo ahogó una persona. En el caso del ascensor, cuando no ha cumplimentado con la revisión mensual que tiene que tener de control y había 3 personas y el ascensor se cayó lo mismo. Ahí sí fue un daño ocasionado por la cosa, objeto del seguro, que provoca un daño, una lesión o una muerte. Así es como funciona. La otra forma de clasificación, dijimos, es teniendo en cuenta la relación que existe entre el asegurado y el damnificado. Acá donde nos encontramos en la división de que se habla de las relaciones extracontractuales y las contractuales. Se dice que existen relaciones extracontractuales cuando entre el asegurado y el damnificado no hay ninguna relación que los una. Ejemplo, cualquier accidente de tránsito es una relación extracontractual. Cuando yo voy al cine, por ejemplo, y en la escalera del cine me caigo, antes de entrar hay una relación extracontractual.
porque todavía no saqué la entrada. Y se dice que hay una relación contractual cuando entre el asegurado y el damnificado existe, de hecho o de derecho, un contrato que los une. De aquí que cuando yo pago una entrada para ir al cine y me siento en la butaca, el cine es responsable de que yo, así como entré, me vaya y que si hay una circunstancia que hace su responsabilidad, yo no sufra ningún daño. Otro ejemplo muy clásico es los médicos. Los médicos establecen con sus pacientes una relación contractual. ¿Por qué? Primero porque lo admite como paciente, le hace una historia clínica, le diagnostica enfermedades, le prescribe medicamentos, le diagnostica una cirugía, le hace la operación de la cirugía, pero fundamentalmente por todo eso le cobra. Ya sea que le cobre en forma particular o lo haga a través de una obra social. Eso establece necesariamente que ya hay un contrato de aceptación. Si bien es tácito, no está formalizado, pero existe un contrato. Entonces, ¿por qué es tan importante estas relaciones contractuales o extracontractuales? Porque como dijimos que el Código Civil es el que soporta jurídicamente a la rama de responsabilidad civil, dice que la prescripción de quien ha sufrido el daño, del tercero damnificado que ha sufrido el daño, cuando la relación sea extracontractual, es de hasta 2 años de producido el suceso. Mientras que cuando la relación es contractual, la prescripción de su derecho para reclamar por el daño sufrido es de hasta 10 años. Y ahora una cosa interesante también. Las coberturas de responsabilidad civil que se pueden analizar y que ustedes tienen en el material no quiere decir que son contractuales o extracontractuales, subjetivas u objetivas. Se puede dar que exista un mix entre todas. Ejemplo, cuando yo hablo de la responsabilidad civil para instituciones educativas que deriva de una ley y que se dio a través de un accidente que hubo con un niño a través de una excursión organizada por el colegio, la póliza es contractual con respecto a sus alumnos por los daños que pudieran sufrir los alumnos dentro de la institución o fuera de la institución cuando se trata de actividades que están supervisadas por personal del colegio. Es extracontractual para con los padres o para con cualquier visitante o familiar de los chicos que vaya al colegio. Es subjetiva por cuanto el personal del colegio tiene que velar por la integridad física de los chicos y tiene que procurar no dañarlo. Esto es, si se portan mal, nada de agarrarlo a los punterazos, tirarle las orejas, etc., porque estarían cometiendo específicamente un daño que hace la subjetividad de la cosa. Y es objetiva porque, por ejemplo, si los vidrios están mal colocados y un niño cierra una ventana y se le cae el vidrio y lo corta, ha sido un daño ocasionado por una cosa material del cual el asegurado es totalmente responsable. Entonces, como ustedes ven, en un solo producto tenemos que se dan las 4 condiciones a la vez. Dentro de la responsabilidad civil hacemos una división general donde decimos que existen las responsabilidades civiles que derivan de la actividad profesional, de la actividad laboral y de la actividad personal. Dentro de la actividad profesional están todos los seguros que en la jerga aseguradora se denominan mala praxis. Esto es la mala práctica profesional que se hace por parte de un profesional, médico o no médico. En el caso de los médicos, las coberturas son específicamente entregadas para médicos, odontólogos, bioquímicos y farmacéuticos. Todos aquellos que egresen de una carrera universitaria relacionada con la medicina y que tengan una matrícula profesional universitaria. En Córdoba en particular, por ejemplo, las enfermeras no pueden tener un seguro de responsabilidad civil de mala praxis porque hay colegio de enfermería que depende de la universidad. Entonces, al estar colegiado, no se lo considera como una profesional, por más que en muchos casos realmente lo sean. En el caso de las responsabilidades civiles no médicas, encontramos los abogados, los arquitectos, los escribanos, los contadores, los ingenieros. Toda responsabilidad civil profesional tiene 2 características, o es de medios o es de resultados. Ejemplo, la responsabilidad civil de los médicos es una responsabilidad civil de medios. Nunca podrá garantizar el resultado o de un tratamiento o de una cirugía, pero sí tiene que arbitrar todos los medios que estén a su alcance a los efectos de que el tratamiento o la cirugía se llegue al resultado previsto. En el caso de las no médicas, la de abogados,
la de abogados y la de procuradores es específicamente de medios, porque ninguno de los dos puede garantizar el resultado de un proceso o de un juicio, pero sí tiene que arbitrar todos los medios necesarios para presentarse en las audiencias, hacer la presentación de prueba y no descuidar los intereses de la persona que le ha confiado su defensa. Mientras que la de contadores, la de los escribanos, la de ingenieros y la de los arquitectos necesariamente es de resultados. Un escribano no puede decir, doy fe de que estoy firmando y estoy reconociendo que la persona que firma es en tal carácter, y después decir, no había nadie delante mío, porque estaría falseando lo que está diciendo. Un contador no puede certificar un balance si no tiene los números a la vista. Un ingeniero no puede decir, yo hice bien los cálculos y no sé qué es lo que habrá pasado. Por eso es que de ahí es donde viene, por lo menos en Córdoba siempre decimos así, que dice que los errores de los contadores se tapan con plata, los errores de los arquitectos se tapan con plantas y los errores de los médicos se tapan con tierra. Siempre hay alguna forma de taparlos y la policía saldrá a pagar en el caso que exista cualquier tipo de reclamo o algo por el estilo. Dentro de las coberturas, para lo que es específicamente la parte laboral, hay una que se considera como la cobertura madre, que es la responsabilidad civil comprensiva, que tiene una particularidad porque dice que comprende la actividad del asegurado en el domicilio detallado en las condiciones particulares de la póliza. Esto es, si yo tengo un bar, la esencia del bar o la práctica del bar es el expendio de comidas y bebidas a título oneroso. O sea, yo cobro para que la gente consuma dentro del bar. Pero ¿qué pasa? La responsabilidad civil comprensiva funciona tal cual como funciona el grueso de las coberturas aseguradoras en nuestro país, que es por riesgos nominativos. Esto es, hay una cobertura básica, hay una cláusula general donde excluye absolutamente todo y después están las condiciones particulares relativas de las cuales puedo tomar algunas de esas exclusiones, incorporarlas a través de una cláusula, cobrar una extra prima y hacer que amplíe los riesgos cubiertos. Esta es la forma en la que funciona. De lo contrario, si yo tomo solamente la cobertura tal cual como está, lo único que voy a cubrir son los daños directos, subjetivos u objetivos. Ejemplo en el bar, que el mozo se enoje con alguna persona, le rompa una bandeja en la cabeza, entonces me voy a tener que hacer responsable como el dueño del bar del daño subjetivo que se le ha causado. O bien que alguna persona, yo tengo la costumbre de encerar el piso, se patina, se parte todos los dientes, entonces ha sido un daño ocasionado por una cosa y entonces está la parte objetiva. Pero hasta acá llegamos. O sea, por ejemplo, si una persona va y hace un consumo de algún producto que yo vendo en el negocio y ese producto le cae mal porque está en mal estado, en este mal estado en que está, si yo no he contratado la cobertura adicional que habla y dice suministro de comidas y bebidas a título oneroso, la compañía va a decir no había cobertura contratada porque no estaba la cobertura adicional. Entonces esta persona va hacia el baño, agarra el picaporte, yo no me he dado cuenta de que había un cable que estaba haciendo masa contra la puerta y queda electrocutado y se levantan todos los pelocitos de punta y no he contratado la cobertura adicional que dice y los daños ocasionados a terceros como consecuencia de incendio, rayo y explosión en el local asegurado, la compañía va a decir nuevamente tampoco tiene cobertura. Ya con el estómago todo descompuesto y encima electrocutado, sale del local, hay viento y se le cae en la cabeza, ustedes dirán, no le puede pasar todo, pero al coyote con el correcamino le fue peor y sin embargo siguió corriendo. Si no tengo contratada la cobertura adicional de caída de carteles o objetos afines, la compañía también va a decir no corresponde indemnizar porque no estaba la cobertura contratada. ¿A dónde los llevo con todo esto? Cada vez que haya un asesoramiento que realizar para algún asegurado en particular, tengo que tener en cuenta a qué se dedica específicamente, cuál es su actividad y a partir de allí mirar el listado de todas las coberturas adicionales que hay para ir incorporándolas en la medida de lo que sean necesarias. Si voy a asesorar un consorcio y ese consorcio tiene escaleras y ascensores, tengo que decirle que hay una cobertura adicional de ascensores y montacargas por el uso que se puede hacer de esto y los daños que puedan sufrir las personas dentro del ascensor. Si voy a asesorar una empresa que tiene sistema de vigilancia y seguridad con personal que está armado,
hay una cobertura adicional que dice que admite personal que utilice armas de fuego en tanto y en cuanto estén con las autorizaciones correspondientes por las autoridades. Entonces, esto es lo que comprende todo lo que es la parte laboral para todo lo que es actividades comerciales, industriales o de servicios. Se dice que cuando el asegurado no actúa en forma profesional ni en forma laboral, está realizando hechos privados. La cobertura de responsabilidad civil de hechos privados, a diferencia, por ejemplo, de la responsabilidad civil comprensiva, que dice que solamente limita dentro de la ubicación de riesgo o del domicilio indicado en las condiciones, la de hechos privados tiene alcance en todo el territorio del país, porque se considera que el asegurado, cuando no está trabajando ni está en su actividad profesional, en todo momento está realizando actividades privadas. Vale decir que a mi casa no entra cualquiera, creo, salvo que yo lo invite. Entonces, la gente que viene a mi casa, yo tengo que velar por su integridad. Esto es, si alguien queda electrocutado y yo he sido, y la responsabilidad, parte de mi responsabilidad de no haber tenido en cuenta de hacer revisar la casa, que no tenga ningún problema, tendré que indemnizarle. Si a esa persona le cae mal la comida que yo he preparado, también tendré que indemnizarlo porque forma parte de la cobertura básica. Si mis mascotas, yo tengo un perro y ese perro lo muerde, soy responsable de que esto pase y que lo tengo que pagar por el daño, no así por la enfermedad que pudiera contraer como producto de la mordedura. Como cobertura adicional, tengo el uso de la pileta de natación, que lo puedo hacer. Yo nunca me queda claro por qué cuando uno instala la pileta de natación en su casa, los hijos traen a todo el barrio que vengan a bañarse a la pileta. Entonces uno tiene que estar con todos los ojos dando vuelta de manera tal de procurar de que no les pase nada y si les pasa, estar atento para poder indemnizarlos. Así es como funciona. No obstante esto, puede pasar que yo me vaya de vacaciones al mar y tenga el hábito de salir a correr a la mañana temprano junto con mi perro. O sea, en lo particular no hago ninguna de las tres cosas. Ni voy al mar, ni salgo a correr y mucho menos con el perro. Pero supongamos que se diera así y mi perro se me escapa y muerde a una persona. Ustedes dirán, no hay cobertura. No, sí hay cobertura, porque sigue siendo un hecho privado cometido por alguien que está bajo mi responsabilidad, que en este caso es el animal, del cual yo soy responsable de que no ocasione daños. Entonces, como verán, la cobertura de hechos privados es sumamente amplia en cuanto a su contenido. Con esto hemos dado un pantallazo brevemente de lo que es el funcionamiento de la responsabilidad civil y de qué manera funciona. Lo último que les puedo agregar es lo siguiente. La suma asegurada se constituye en el monto máximo de indemnización que la aseguradora va a asumir por cualquier responsabilidad. Lo más difícil de determinar en una responsabilidad civil es cuánto tiene que ser la suma asegurada. Por eso es que siempre hay que consultar con la aseguradora, dentro de los parámetros de contratación, cuánto es lo que está dispuesto la aseguradora a admitir como suma asegurada para resarcir un daño, una lesión o una muerte. La suma asegurada funciona en líneas generales por eventos que pueden suceder en el transcurso de un año. ¿Qué quiere decir? La suma asegurada en la responsabilidad civil indica que es el límite máximo de indemnización que va a asumir la aseguradora. Ahora bien, la aseguradora dice en líneas generales que va a ser durante la vigencia de la póliza hasta 2 reposiciones de la suma original. Por eso que ustedes pueden observar, si tienen un presupuesto de una cobertura de responsabilidad civil o ya cuentan con la póliza en sus manos, que dice, por ejemplo, esto: suma asegurada 100.000 pesos por evento. Y entre paréntesis al lado dice lo siguiente: agregado anual $300.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que la póliza vaya teniendo algún siniestro y ese siniestro le consume la suma aseguradora original, la aseguradora, sin cobrarle extra prima, porque ya lo cobró anticipadamente, va a hacer una reposición de una suma equivalente. Si esa nueva suma equivalente se consume por otro siniestro, por otra demanda, nuevamente va a hacer una reposición de una suma equivalente. Es decir, va a cubrir hasta 3 veces el importe original en el periodo de contratación. Recuerden que se denomina periodo, la ley 17418 define el periodo
como el plazo de un año, salvo pacto en contrario o salvo modalidad en contrario de la aseguradora. Por eso es que, por lo amplio de la suma asegurada, también funciona con lo que ustedes ya han visto y que ya hemos hecho algo al respecto, que se llama franquicia deducible. Esto es, en cada siniestro que se produzca, el asegurado va a participar con una parte sobre el monto del siniestro. Esto es, la aseguradora le dice que de cualquier forma de lo que pudiera pasar, el asegurado va a ser partícipe con una parte de los daños. Entonces, generalmente esta parte es un 10% del monto del siniestro, de manera tal que tampoco es algo demasiado caro o oneroso como para tenerlo en cuenta o como para decir lo hago o no lo hago. Así como funciona en general, a partir de ahí ustedes tienen diferentes gamas de productos de responsabilidad civil y lo que hemos hecho es dar todo un pantallazo de cómo es el funcionamiento, de qué manera se clasifican y esencialmente diferenciar lo que es la responsabilidad civil profesional, la laboral y la que habla específicamente de los hechos privados de las personas. Ya nos seguiremos viendo con algunos otros videos. Hasta luego.